Muy buenas tardes con todos los seguidores de la página y los seguidores de la Comunidad Jurídica del Centro de Estudios Escuela de Juritza. Continuando con este primer simposio multidisciplinario de Derecho en esta segunda semana, dando fin a este evento que venimos realizando el presente año. El día de hoy tenemos la participación del doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, quien va a hablar sobre las medidas de coerción en el proceso penal. El doctor Sergio es abogado penalista con maestría en Derecho y Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la misma casa de estudios. Además, tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de San Martín de Porres. Es abogado en la Fiscalía Anticorrupción de Lima. Doctor Sergio, no sé si me puede escuchar. Le cedo el uso de la palabra para que pueda comenzar con la ponencia. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes y noches ya con cada uno de ustedes que están presentes el día de hoy. Es para mí un gusto estar presente en esta ocasión, gracias a la invitación que realiza el Centro de Estudios Escuela de Juristas a mi persona, a efectos de participar en este importante evento académico, en la cual en esta ocasión vamos a abordar la temática de las medidas de coerción. ¿Dónde radica la importancia de este tema? Fundamentalmente en el aspecto que cuando nosotros empezamos realizando un análisis de lo que vienen a ser las medidas de coerción, esto nos va a permitir a nosotros saber primero diferenciar qué medidas de coerción tiene nuestro sistema procesal penal y dónde radica precisamente la importancia de cada una de estas. Para ello, es obvio que la gran mayoría de personas conozca como la medida de coerción lo que viene a ser, por ejemplo, la prisión preventiva. Sin embargo, no es la medida de coerción que nosotros vamos a encontrar, sino que existe una gran variedad también de medidas de coerción. Dicho esto, entonces vamos a iniciar a presentarles las diapositivas para que ustedes lo puedan visualizar en estos minutos. Y ahí es lo que tenemos. Entonces, las medidas de coerción. Si nosotros vamos a hablar de las medidas de coerción, entonces la importancia radica precisamente en el sentido de que las medidas de coerción cumplen finalidades de aseguramiento procesal. Cuando uno realiza una investigación, debemos tener en cuenta que la investigación que nosotros desarrollamos cumple una serie de objetivos. El primer objetivo que se tiene es recabar los elementos de convicción, ya sea de cargo y de descargo, para tomar decisiones. La primera decisión que uno podría tomar es formalizar una investigación, o quizás de la recopilación de elementos de convicción uno podría tomar la decisión de archivar la investigación. Y lo mismo, cuando ya este se encuentra formalizado, podríamos tomar hasta 3 decisiones. La primera ya es la formulación de un requerimiento acusatorio, el siguiente es un requerimiento de sobreseimiento y tenemos una tercera opción que viene a ser un requerimiento mixto. Entonces, todo el proceso de investigación se tiene que desarrollar teniendo en cuenta primero de que la persona es sometida a una investigación, no se aplica las cuestiones inquisitivas y que el desarrollo de un proceso de investigación se tiene que dar respetando el debido proceso. Lo que se tiene que buscar es investigar y si se haya responsabilidad de carácter penal, entonces se tiene que aplicar la pena que corresponde al investigado que ha cometido un hecho contrario a norma. Pero ese jus puniendi se tiene que dar al imputado cuando éste esté presente. No puede darse cuando éste haya eludido, por ejemplo, la acción de la justicia. Entonces, en ese caso en particular, algo tenemos que desarrollar para que la persona que estaba en el proceso no pueda huir. El otro aspecto está relacionado al tema del proceso, la buena fe procesal. Todo proceso de investigación se tiene que dar
mas no debe existir una obstaculización al proceso. Si se evidencia ello, entonces se puede hacer uso de medidas de coerción que existe y hoy en día vamos a buscar abordar la mayor cantidad de medidas de coerción. Entonces, empezamos definiendo lo que son las medidas de coerción. La coerción procesal comprende pues una serie de medidas sobre un derecho fundamental que tiene el individuo que viene a ser la libertad. La libertad de tránsito, nosotros podemos ir por los lugares que consideramos necesarios, podemos desplazarnos, es decir, tenemos la libertad ambulatoria. Sin embargo, no poseemos una libertad absoluta, sino que esto es relativizado. Si es que existen determinadas situaciones en las cuales el derecho penal tiene que hacer uso de los apremios de acuerdo a ley, entonces naturalmente existirá una restricción de ese derecho fundamental que viene a ser la libertad. No es absoluta, pero sí esta tiene que respetarse y solamente por causas fundadas se puede restringir. Si existe un abuso al derecho a la libertad, entonces ahí nosotros podemos hacer uso, por ejemplo, de lo que es una garantía constitucional, que es el habeas corpus. Si a una persona se le tiene detenido más del tiempo establecido, entonces nosotros recurrimos a lo que viene a ser el habeas corpus, ¿no? Una persona que es detenida, recurrimos al habeas corpus como medio o medida de garantía en el proceso. Y sobre ello también podemos señalar otros factores más. Vamos a verlo aquí. Mire, ¿por qué utilizamos la medida de coerción? Porque existe una finalidad procesal. ¿Cuál es la finalidad procesal? Asegurar los fines del proceso. ¿Y cuáles son los fines del proceso? Que si existe una responsabilidad penal, entonces que el jus puniendi del Estado se aplique a la persona que ha cometido un hecho delictuoso. Dos, que el proceso de investigación, si bien es cierto, nuestro Código Procesal Penal señala que toda persona tiene derecho a enfrentar su proceso en libertad, no obstante, lo que hay que ver también es que no tiene que existir una obstaculización al proceso, porque si esto se evidencia, entonces podemos recurrir a lo que viene a ser una medida de coerción. Esas son las finalidades, en todo caso, que se tiene cuando se habla de medidas coercitivas. Aparte de ello, lo que vamos a ver en este caso son situaciones en las cuales procede la detención. El primer tópico de las medidas de coerción, doctores, está relacionado a las situaciones de flagrante delito, ¿no? A flagrante delito. Entonces es por ello que nosotros vamos a empezar mencionando o señalando antes de lo que viene a ser la situación de flagrancia, algunos principios importantes de lo que vienen a ser las medidas de coerción. ¿Qué principios encontramos? El primero de ellos, la legalidad. Es decir, para hablar de una medida de coerción, esta se tiene que encontrar estipulado o regulado dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la prisión preventiva se encuentra dentro de nuestro ordenamiento jurídico y la respuesta es un rotundo sí, ¿cierto? Si nosotros hablamos de la prisión preventiva, la detención preliminar, el arresto ciudadano, si hablamos, por ejemplo, la detención domiciliaria, todas estas medidas de coerción se encuentran dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, por principio de legalidad, se está cumpliendo con estas instituciones. Luego nos habla de la proporcionalidad. ¿Y por qué mencionamos este principio de la proporcionalidad? Por algo muy importante, estimados doctores. Para empezar, eh, el derecho de la persona a enfrentar un proceso en libertad es un derecho reconocido constitucionalmente y procesalmente. Por ende, solo si es necesario se puede hacer las restricciones de ley. Si no es necesario, la persona tiene que estar en libertad. ¿De acuerdo? Eso es algo que también hay que, y eso es importante, que debemos tener en cuenta. En ese sentido, toda medida de coerción tiene como principio base lo que viene a ser la proporcionalidad. Existe otro principio más que es la motivación. Si yo voy a hablar de la motivación, estimados doctores, ahí se entiende que todas las resoluciones que yo tengo
en caso de prisión preventiva, por ejemplo, en caso de detención preliminar, todas tienen que estar debidamente fundamentados, debidamente motivados. La fundamentación de la misma forma parte de un principio de las medidas de coerción. Ahora, otros aspectos más. La urgencia. ¿Por qué nosotros recurrimos a una medida de coerción? Porque es urgente. Por ejemplo, la detención en situaciones de flagrante. Las detenciones en situaciones de flagrante delito requieren una atención inmediata. Por ello, que nos da el legislador un plazo de 24 horas para dar con la detención de un individuo que ha cometido un hecho delictuoso. Lo mismo sucede en el caso de la detención preliminar y también en el caso de la prisión preventiva. Es decir, es urgente recurrir a estas medidas de coerción a efectos de que no se estropeen las finalidades del proceso. Y el otro principio de la medida de coerción, doctores, hace mención a la provisionalidad. ¿Saben ustedes por qué hace mención a la provisionalidad? Por algo que a continuación vamos a señalar, estimados doctores. Las medidas de coerción no son sentencias. En el caso de una sentencia es diferente porque si existe una sentencia, entonces naturalmente tendrá que existir un reproche a la conducta que se ha realizado. Porque como le reitero, en ese caso en particular, lo que existe es una sentencia. Y si existe sentencia de por medio, entonces tendríamos que reprochar la conducta de una persona, ¿no? Y con la pena privativa de libertad que corresponde, porque como les señalo, tendría que existir lo que viene a ser en este caso, pues ya una sentencia de por medio. Pero las medidas de coerción no son sentencias, por ende su naturaleza es provisionalísima, doctores. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Aparte de eso, existe una serie de presupuestos que se habla sobre las medidas de coerción. Por un lado tenemos el periculum in mora o peligro en la demora, y por el otro lado tenemos el fumus bonis juris o apariencia de buen derecho, ¿no? Es decir, la razonada atribución del hecho punible a la persona que es sometida a una investigación. Aquí tenemos, doctores, todas las medidas de coerción que señala el Código Procesal Penal. Como ustedes pueden visualizar, tenemos en el artículo 259 la detención policial, en el 260 el arresto ciudadano, en el 261 la detención preliminar judicial, en el 268 la prisión preventiva, en el artículo 286 la comparecencia, en el 293 la internación preventiva, en el 225 el impedimento de salida, y así podemos seguir enunciando y enumerando lo que vienen a ser las medidas de coerción que se encuentran dentro del ordenamiento jurídico. Cada una de ellas son instituciones autónomas que requieren para poder recurrir a estas medidas de coerción el cumplimiento de lo que son los presupuestos, porque existen para cada medida de coerción, doctores, un presupuesto, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar con la detención policial. Si hablamos de la detención policial, doctores, va a ser importante que nosotros nos ciñamos en lo que menciona el artículo 259. El artículo 259 del Código Procesal Penal nos va a decir, doctores, lo siguiente, reitero nuevamente, el artículo 259 del Código Procesal Penal nos va a señalar, estimados doctores, respecto a lo que viene a ser la detención. En ese sentido, si nosotros hablamos de la detención, tendremos que señalar que los efectivos policiales, o sea, los miembros de la Policía Nacional del Perú, podrán detener sin mandato judicial a quien sorprendan en flagrante delito, a quien sorprendan cuando está cometiendo un hecho contrario a norma. Ahí tenemos la detención policial. En base a este articulado, es decir, el 259 nos señala que la Policía Nacional del Perú podrá detener
en 4 situaciones. Y ahí lo que nos menciona es en flagrante delito. Y tenemos ahí lo siguiente, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos advertir? Vamos a verlo a continuación. Miren, vamos a ver. La flagrancia, ¿no? Como yo señalaba. Primero hay que ver de dónde proviene esa terminología flagrancia. La flagrancia, doctores, proviene del latín flagrantis, que es el participo del presente del verbo flagrare. ¿Y qué significa flagrare? Arder o quemar. Por eso se señala aquello que está ardiendo o quemando. Ya en un concepto genérico empiezan señalando que es cuando se detiene a una persona de una forma ostentosa o escandalosa. De ahí viene la terminología flagrare, que como hemos señalado, no es otra cosa que conceptualizar un término y acuñarlo la denominación de arder o quemar. Entonces, teniendo esa premisa, vamos a advertir que en las situaciones de flagrancia de conformidad al artículo 259, podemos advertir una clasificación. Dentro de ello tenemos la flagrancia stricto sensu, propiamente dicha, la cuasiflagrancia, la flagrancia por identificación inmediata o la presunción de flagrancia por evidencias o inferencias. Y esto es en base a lo que señala el artículo 259 de este Código Procesal Penal. Definamos el primero de ellos, es decir, la flagrancia stricto sensu o propiamente dicha. Aquí tenemos como característica de que los efectivos policiales observan el momento de la comisión de un hecho delictuoso. Acá no existe una inferencia, acá no existe una deducción, sino aquí existe la sorpresa y la inmediatez, porque los efectivos policiales sorprenden a una persona cuando está cometiendo un hecho contrario a norma. No existe deducción y por obvias razones la persona que ha cometido el hecho no logra huir de la escena del delito. Luego tenemos el otro tipo de flagrancia que es la cuasiflagrancia. En este caso, los efectivos policiales no logran observar cuando se cometió el hecho delictuoso, pero sí llegan instantes después. Ejemplo, los efectivos policiales están realizando un patrullaje, escuchan disparos y se constituyen inmediatamente al lugar para ver qué es lo que ha sucedido. Ya en el lugar se topan con la siguiente escena: el cadáver en el piso y una persona que sostiene un arma mirando fijamente al cadáver. Entonces, los efectivos policiales observan esta escena, a su alrededor no ven absolutamente a nadie más, entonces ahí sí se utiliza una inferencia. ¿Y cuál es esa inferencia? De que el que se encuentra parado mirando al cadáver sería quien lo habría disparado porque no encuentran a nadie más. Y eso es una detención en cuasi flagrancia. Y ello tiene su respaldo en el numeral 2 del artículo 259, cuando menciona el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. Pero esa forma de descubrir requiere necesariamente la utilización de lo que es, en este caso, una inferencia, y no cualquier inferencia, sino una inferencia lógica. Luego tenemos la flagrancia por identificación inmediata. En este caso en particular, de la flagrancia por identificación inmediata, aquí sí, quien cometió el hecho delictivo logra huir de la escena del delito. Sin embargo, quienes observaron este acontecimiento puede ser que se dieron cuenta de que quien se escapaba tenía alguna cicatriz, caminaba de forma particular, tenía algún tipo de corte de cabello. Entonces, lo que van haciendo es dar datos que van a dar con la identificación de quien está cometiendo este hecho. En base a esa identificación que dan, se procederá naturalmente a lo que viene a ser su detención. Y este tipo de detención, dentro de las 48 horas desde que se tuvo conocimiento del hecho delictuoso hasta que se procede a detención, será dentro del marco de la identificación, ¿no? Porque nos han dado datos o características particulares y por ende se está procediendo a la detención.
Luego tenemos un cuarto tipo de flagrancia, que es la flagrancia por evidencia o inferencia. Y esto podemos señalar de la siguiente manera. Aquí se atrapa a la persona con más en las manos. A diferencia de lo que viene a ser la flagrancia stricto sensu, que se termina deteniendo a la persona con la mano en las manos, ¿no? ¿Por qué más en las manos? Porque lo que vamos a encontrar aquí son ciertas evidencias que terminen incriminando a una persona como presunto autor de un delito. Si, por ejemplo, aquí tenemos una denuncia de los padres quienes sostienen, por ejemplo, lo siguiente. O sea, pueden sostener el siguiente aspecto. Dentro de ello, lo que podemos advertir, por ejemplo, es lo siguiente. Mire, y a continuación yo lo voy a señalar, que una persona, eh, eh, al parecer, habría matado a una señorita. Los padres denuncian este acontecimiento y se tiene desde ese momento que advertimos de estos hechos un lapso de 24 horas para dar con la detención de quien habría cometido ese acontecimiento que al parecer podría ser un delito de feminicidio. ¿De quién inicialmente uno podría sospechar? De la pareja. Entonces uno tendrá un lapso, doctores, de tiempo de 48 horas para poder dar con el paradero de la pareja. Quizás era su esposo, quizás era su conviviente, y tenemos que dar con su paradero. Cuando damos con su paradero, si nosotros lo encontramos, por ejemplo, con alguna evidencia, digamos, cortes en su mano, digamos, lo podemos encontrar con una camiseta que incluso quizás no se ha sacado todavía y esta contiene un charco de sangre, o quizás un polo que se encuentra ahí tirado y que tiene sangre, entonces lo encontramos con ciertas evidencias. En ese caso en particular, lo que sí va a proceder es la detención de esta persona, pero por el tipo de presunción de flagrancia, por el que lo encontramos con alguna evidencia que nos permite aquí sí desarrollar una inferencia y decir que él es el autor del delito. Lo mismo puede ser si es que tomamos conocimiento que se ha asaltado un banco y la suma del asalto es 20.000 nuevos soles. Entonces uno dice, 20.000 nuevos soles, hay que ver quién podría haber sido. De acuerdo al seguimiento de la cámara de videovigilancia, logramos advertir que determinada persona con cierta frecuencia caminaba por esos lugares como haciendo un reglaje. Se tiene sus datos, se va al domicilio donde él se encuentra y ahí se puede proceder a la detención, si es que nosotros lo encontramos con el dinero robado. Si eso es el caso, entonces lo estaremos deteniendo en una flagrancia por evidencia o inferencia, estimados doctores. Sigamos. Después de haber hablado estas cuestiones de esta detención en situaciones flagrantes, voy a pasar ahora a mencionar lo que señala el artículo 268 del Código Procesal Penal, que fundamentalmente está relacionado a la institución de la prisión preventiva. Si hablamos de la prisión preventiva, entonces hay que saber que aquí también existe pues una serie de principios como las cuales ustedes pueden visualizar, siendo se considera la más importante dentro de los principios en base a lo que sostiene también el Acuerdo Plenario 612-2013 Moquegua, la proporcionalidad. Ahora, naturalmente la proporcionalidad es un principio de toda medida de coerción, pero se entiende que cumple una mayor importancia de análisis cuando de prisión preventiva se trate. ¿Ok? Muy bien. Ahora, siempre vamos a encontrar posiciones en contrario, claro está. Vamos a encontrar, por un lado, el posicionamiento o posición por parte del Ministerio Público que va a buscar que se aplique el jus puniendi del Estado a una persona sometido a un proceso de investigación, siempre y cuando esta persona se encuentre presente, ¿no? Entonces, si se encuentra presente, nosotros lo que vamos a buscar es que se aplique la pena. Dos, que no puede existir obstaculización en el proceso.
Y eso va a ser de inicio la posición que tiene el Ministerio Público. Sin embargo, la otra parte que sostienen, por ejemplo, la temática de prisión preventiva, lo que sostendrán es, primero, la presunción de inocencia y que esto no se debe vulnerar. Aparte de ello, el derecho fundamental a la libertad. Y luego existen, pues, algunos acuerdos plenarios, como la 1-2017 y la 1-2019, que en cierta medida tienen reforzamientos pro defensa, ¿no? Pero bueno, esas son las posiciones que nosotros encontramos respecto a lo que es la prisión preventiva. Luego de ello, doctores, resulta importante señalar lo que va a venir a ser aquí la prisión preventiva. Sabemos que es una medida de coerción que va a tener su inicio a requerimiento del Ministerio Público. El fiscal requiere al juez de investigación preparatoria mandato de prisión preventiva, pero siempre y cuando se cumplan una serie de presupuestos materiales. Y ahí ingresa, por ejemplo, un interrogante. ¿Cuáles vienen a ser los presupuestos materiales de la prisión preventiva? Existe cierto grado de discrecionalidad porque hay quienes sostienen que la institución de la prisión preventiva tiene, por ejemplo, 9, 10 o 20 presupuestos materiales, ¿no? Y señalan una infinidad de presupuestos materiales. Hay quienes sostienen que tiene, por ejemplo, 5 presupuestos materiales, pero lo que nosotros vamos a mencionar es que cuando se habla de la prisión preventiva, lo que por principio de legalidad y en base a lo que se sostiene el artículo 268 del Código Procesal Penal, nosotros requerimos el cumplimiento de 3 presupuestos materiales. ¿Cuáles vienen a ser estos doctores? Los que podemos advertir a continuación. El primero de ellos, que existan los graves y fundados elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito, y ahí lo que nos señala es que vincule a una persona como autor o partícipe del mismo. Y en ese sentido, lo que se habla es del comut delicti comisi. El siguiente presupuesto material nos habla que la sanción a imponerse tiene que ser superior a 4 años de pena privativa de libertad. El otro presupuesto polémico, en los casos de la prisión preventiva, no sostienen que lo que se tiene que evidenciar es que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permite colegiar razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, y ahí lo que encontramos es el peligro de fuga, y por el otro lado, obstaculizar la averiguación de la verdad, y lo que vemos en este caso es el peligro de obstaculización. Entonces, en base a lo que señala el artículo 268 del Código Procesal Penal, lo que nosotros encontramos es 3 presupuestos materiales de exigencia en el cumplimiento que se tienen que dar a las mismas. Si hablamos del primer presupuesto material, bueno, lo que aquí se tiene que entender es que toda fuente de prueba va a ser un presupuesto material que a criterio del Ministerio Público puede ser naturalmente fundado y gravísimo, teniendo en cuenta sobre todo determinados acontecimientos. Yo explico la gravedad cuando se trata, por ejemplo, de aquellos delitos que son considerados como delitos no convencionales. Significa que hablo de lavado de activos, criminalidad organizada y corrupción de funcionarios. Naturalmente, en estos delitos no convencionales se evidencia en muchas de estas ocasiones participaciones de organizaciones delictivas. Luego tengo los denominados delitos violentos, como podría ser sicariato, tengo feminicidio, homicidio calificado, tortura, entre otros. Entonces, claro está que aquí lo que vamos a advertir también que los elementos que yo tengo que tener que ser gravísimos porque la naturaleza delictuosa también advierte ese grado de situación peligrosa. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede si yo tengo un delito de hurto, si tengo un delito de receptación? Que claro está, para el ordenamiento jurídico son delitos que ponen en peligro lo que vienen a ser, pues, bienes jurídicos tutelados. En ese sentido, lo que uno tiene que entender es que no se puede, y fíjense ustedes, ¿no? Realizar
lo que viene a ser muchas veces la necesidad de recurrir a una prisión preventiva, si otra medida de coerción nosotros podríamos utilizar. Pero la regla en todo caso es que en el primer presupuesto material, los elementos de comisión van a partir de documentos que tenga el fiscal, de pericias que el fiscal pueda tener, de cámaras de videovigilancia que puede tener, grabaciones, registro, levantamiento de las comunicaciones, interceptaciones de las comunicaciones, es decir, toda documentación que nos permita a nosotros vincular, porque eso es lo que señala el primer presupuesto material del artículo 268, la existencia de la vinculación, por eso es lo que evidenciamos eso, que nos permita vincular a un individuo como autor o partícipe de un hecho delictuoso. Ahora, naturalmente no vamos a señalar en ese caso cuando se trata, por ejemplo, de sindicaciones. Por ejemplo, las declaraciones nos permiten esclarecer temas, pero ahí lo que son estas declaraciones, bien cierto, son considerados fuentes de prueba, ¿no? Los medios de prueba. Esos medios probatorios tienen que tener de una u otra forma otros elementos que lo van a permitir hacer una corroboración de lo que el testigo está informando. Entonces, es ciertamente razonable que cuando en los casos, por ejemplo, de colaboradores eficaces, a veces no se está de acuerdo porque lo que se dice es la sola versión que dijo el colaborador eficaz es lo que se está haciendo caso. O sea, la sola versión que dice el colaborador eficaz es lo que se está haciendo caso. Creemos nosotros que cuando se entiende de esta manera, obviamente no estamos de acuerdo porque la sola versión del colaborador eficaz no sería suficiente. Deberíamos naturalmente tener otras medidas, otros elementos de convicción que nos permiten tener certeza de la realización de un hecho delictuoso. Por ende, es que no solo será la versión del colaborador eficaz, sino que esto tiene que estar debidamente argumentado o debidamente valorado con otros medios probatorios. Y ahí es importante señalar que en las cuestiones, por ejemplo, de colaboración eficaz, no será suficiente el hecho de una sola sindicación, sino que esta información, que en todo caso da el colaborador eficaz, tiene que ser cotejado con otros elementos más y esto se va a llevar a cabo a través de lo que se conoce como fase de corroboración en este procedimiento no contradictorio como es la colaboración eficaz, ¿no? Y eso es lo que podemos señalar sobre el primer presupuesto material. El segundo nos habla que la sanción a imponerse tiene que ser superior a 4 años de pena privativa de libertad. Así se sostiene, que la sanción, es decir, la pena que se va a implantar, tiene que ser una pena privativa de libertad que de lejos supere los 4 años de pena privativa de libertad. Y el tercer presupuesto, ese es un presupuesto bastante polémico, y también hay que analizarlo con pinza, porque creo que en este tercer presupuesto material no hay que ponerle demasiado énfasis en lo que vienen a ser sencillamente, por ejemplo, los aspectos relacionados al peligro de fuga. Porque si yo me voy a pasar en una audiencia de prisión dando una sustentación de lo que viene a ser el peligro de fuga, entonces podrías haber tenido a otra medida de coerción, como viene a ser el impedimento de salir del país. Se cree en ese sentido que algo más debería existir, ¿no? Pero bueno, si hablamos de este presupuesto, entonces el peligro de fuga como tal lo encontramos regulado, doctores, en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Reitero nuevamente, el peligro de fuga nosotros lo encontramos en el artículo 269 del Código Procesal Penal. ¿Y qué nos sostiene? Nos dice, nos habla del arraigo, nos habla del arraigo. Y si se sostiene arraigo, lo que va mencionando este aspecto es grado de probabilidad. Es decir,
Ante la existencia de menos arraigo, mayor probabilidad de fuga puede existir. Más arraigo existente por parte de la persona que es sometida a una investigación, menos peligro de fuga podría darse. Y esto, entonces, lo que dice el legislador en base al artículo, en este caso, 269 del Código Procesal Penal, que las cuestiones de arraigo hay que determinarlo, por ejemplo, por la residencia habitual. Hay que determinarlo por el asiento de su familia, de su negocio, de su trabajo. Es decir, se hace toda una ponderación para luego ver si existe ciertos grados de facilidad que puede tener la persona investigada como para poder abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Para ello es la importancia de los arraigos, ¿no? Ahora, la prisión preventiva también no es que elimina cuestiones de peligro procesal, sino que la prisión preventiva lo que hace es neutralizar hechos, ¿ok? Luego, ese mismo contexto de peligro de fuga hace mención a la gravedad de la pena que se espera como resultado del delito. ¿Y cómo es la gravedad de la pena? Pues esto naturalmente está relacionado a la pena privativa de libertad que a una persona le podría corresponder por haber cometido un hecho delictuoso, ¿no? Y obviamente ante casos de delitos violentos, mayor será la pena que se va a requerir a una persona que habría cometido un hecho contrario a norma, por ejemplo, ¿ya? Eso es un factor también bastante importante que hay que tener en cuenta. Entonces, si una persona sabe que está siendo sometida a una investigación, digamos, de violación sexual o un delito de homicidio calificado, feminicidio, por ejemplo, entonces sabe que las penas van a bordear entre los 15 años a 25 años de pena privativa de libertad. Y en el caso, por ejemplo, si se tratara del artículo 108b o el artículo 108c del Código Penal, es decir, cuando hago mención a sicariato o a feminicidio, entonces a ellos como pena les podría esperar lo que es una cadena perpetua. Entonces, lo que este segundo párrafo del mencionado artículo 269 señala es que se va a tener que evidenciar pues la gravedad de la pena. Se entiende que una persona cuya pena es menor existiría poco grado de probabilidad de que él podría abandonar el país. Luego, tenemos que señalar también la importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta voluntariamente frente a él. ¿Qué hace referencia a esto, estimados doctores? El comportamiento del imputado. Se entiende que el imputado lo que tiene que comportarse dentro, obviamente, de los cánones del debido proceso, pero también tiene que aportar a nivel de la investigación. No puede obstaculizar. Tiene derechos en base a lo que se encuentra regulado en el artículo 71 del Código Procesal Penal, pero aparte de ello, también hay que advertir de que el imputado, si es sometido al proceso o está dentro del proceso, hay que ver su conducta. Si se le pide información, tiene que aportar información. Si tiene alguna documentación y se requiere la documentación, tiene que aportar la documentación que se está requiriendo. Todo esto forma parte de la conducta que va a tener el imputado como para poder resarcir el daño que se estaría ocasionando. Y tenemos un tercer punto que es el comportamiento del imputado durante el procedimiento u otros procedimientos anteriores. Es algo que también hay que ver cuál es su conducta, cómo se comporta, se estará comportando de una manera adecuada, no se comporta de una forma adecuada. Entonces también se va estudiando el comportamiento que está teniendo el imputado. ¿Ok? Muy bien. Dicho ello, ahora vamos a pasar a lo que viene a ser el peligro de obstaculización procesal. Este peligro sí es uno de los peligros que genera, pues, en este caso, una gran preocupación socialmente hablando, la obstaculización. En ocasiones, cuando el debate solamente quiere ceñirse en base al peligro de fuga, entonces uno dice, ¿por qué tanto vamos a discutir en una audiencia de prisión preventiva peligro de fuga? Solamente eso como elemento de requerimiento de prisión preventiva, si fácilmente podría darse un impedimento
de salida del país. Y yo parto hasta cierta forma que eso es válido, porque si yo solamente quiero discutir respecto al peligro de fuga, entonces tengo que yo decir que por tema de principio de proporcionalidad, el impedimento de salida del país es adecuado. No obstante, aparte de ello, lo que sí, en cierta forma, hablamos de un grado de preocupación es cuando se trata, por ejemplo, del peligro de obstaculización. Y el peligro de obstaculización es una realidad, no es un invento la existencia de obstaculización durante el desarrollo de un proceso. ¿Y qué engloba la obstaculización? Las siguientes conductas que ustedes en la diapositiva pueden observar. Pero antes de conceptualizar, por ejemplo, ¿cómo podría materializarse una obstaculización en el proceso? Imaginémonos que tú investigues los delitos de lavado de activos, criminalidad organizada, entre otros, y tú solicites documentación para que las instituciones del Estado en la cual está laborando el funcionario público te remitan documentación que tú estás requiriendo como fiscal. Y la institución te remite la documentación y cuando luego ves los informes, sabes que es importante citar a una declaración a quien emitió, por ejemplo, el informe. Entonces se le programa fecha y hora para que concurra su declaración. Y cuando el señor viene y se le pone a la vista el documento, entonces se dan situaciones donde señala esa firma que se encuentra en ese documento no viene de mi puño y letra. Es decir, que alguien tuvo que haberlo falsificado, ¿no? Ese sello se lo reconocen, el sello que se encuentra ahí, pero la firma no. Y cuando uno realiza una pericia grafotécnica, la gran sorpresa es que efectivamente, la gran sorpresa es que efectivamente no es su firma. Entonces nos han remitido documentación fraguada, nos han remitido documentación falsa, ¿cierto? Y ahí se ve pues los matices de la obstaculización al proceso. Entonces es por ello que en conceptualización el artículo 270 de nuestro ordenamiento jurídico nos dice textualmente lo siguiente: que dentro de la conducta a nivel de una obstaculización veremos comportamientos a través de cuales se destruye, se modifica, oculta, suprime o falsifica elementos de prueba, nos señala. Se falsifica, ¿no? Elementos de prueba. Y el otro contexto lo que nos señala es que se va a influir por parte de coimputados, testigos o peritos para que informen falsamente o de manera desleal. Ahora, esto arroja también algunos contextos de situaciones reales. Por ejemplo, en, en cualquier institución del Estado, a manera de ejemplo, una municipalidad, tengamos como investigado al alcalde de la municipalidad, pero también se va a citar, obviamente, a lo que viene a ser, pues, doctores, los regidores, o quizás hay que citar también, doctores, al personal que trabaja dentro de la institución edil. Y ellos concurren a la toma de sus declaraciones, pero por temores a que no haya represalias sobre sus personas, por temores a que no lo despiden, lo que terminan haciendo es no dar toda la información que uno está requiriendo. Entonces lo que vemos es cierto grado de influencia en esos testigos, ¿no? Y luego a través de mensajes de texto, a través de cámaras de videovigilancia, entre otros, podamos llegar a la definición de lo que en estos casos estamos teniendo a bien. Bien, esto viene a ser un factor bastante importante e interesante que estamos señalando. Luego, vamos a ver a lo siguiente. Bueno, la duración de la prisión preventiva. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuánto es el tiempo de duración de la prisión preventiva? ¿O cuál viene a ser el tiempo de duración
de una prisión preventiva, doctores, ¿cuánto vendrá a ser? Miren, el capítulo 2, básicamente en el artículo 272 del Código Procesal Penal, nos señala la duración de la prisión preventiva, es decir, el tiempo en el cual podemos tener presos preventivos. Y la duración está en razón del tipo de investigación que nosotros estamos llevando. Si es una investigación producto de un caso simple, si es una investigación producto de un caso complejo, o si es una investigación producto de un caso de criminalidad organizada. Si es caso simple, entonces la duración es 9 meses. Si es caso complejo, 18. Y en los casos de criminalidad organizada tengo 36 meses. No obstante, después que este articulado 272 me habla de la duración, no nos olvidemos que tenemos el 274 del Código Procesal Penal que nos va a hacer mención de lo que es la prolongación de la prisión preventiva. Esta prolongación de la prisión preventiva nos dice que de 9 meses lo podemos prolongar por 9 meses más, teniendo un total de 18 meses. Si yo tengo, en este caso, 18 meses, puedo prolongarlo hasta por un tiempo de 18 meses más. Si yo tengo 36 meses, puedo prolongarlo por 12 meses más. Esa es la prolongación. Ahora, lo que sí es cierto es que no cualquier requerimiento fundado se va a tener que prolongar, sino que el mismo espíritu de la norma, es decir, del 274, nos dice que tiene que existir una circunstancia de especial dificultad o prolongación. Eso nos dice el contexto teórico, pero en las situaciones prácticas, si el fiscal considera que, por ejemplo, la investigación tiene que seguir su curso y seguimos evidenciando peligro de fuga, peligro de obstaculización, entonces obviamente la pretensión que van a realizar es que se siga teniendo esa ampliación del tiempo de la prisión preventiva, ¿no? O sea, 9 meses más, 18 meses más y 36 a 12 meses más. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Bueno, existen algunos acuerdos plenarios, ustedes lo saben, lo han escuchado seguramente en varias ocasiones. Por ejemplo, la 626-2013 Moquegua. Esa es una de las primeras prisiones, o uno de los, de la casación, mejor dicho, la casación del 12-2013 Moquegua. Esta casación es la que arrojaba la existencia de lo que viene a ser dos presupuestos materiales más, como viene a ser la proporcionalidad de la medida y la duración de la misma, ¿no? Se lo ponían así, proporcionalidad de la medida y duración de la misma. Pero yo ya les dije que las cuestiones de proporcionalidad forman parte precisamente de ese principio de proporcionalidad que tiene que existir. Ahora, la duración de la medida ya lo encontramos en sí dentro de lo que viene a ser el articulado 272 del Código Procesal Penal, que nos habla de la duración de la prisión preventiva. Luego tenemos el Acuerdo Plenario 1-2017, que es conocido también como el Acuerdo Plenario de las Sospechas, y luego el Acuerdo Plenario 1-2019, que es lo que, por ejemplo, ha señalado la sospecha fuerte, ¿no? O sea, la que pide hoy en día que en los casos de prisión preventiva sean casi como para poder requerir una acusación. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, doctores, ahora les voy a hablar sobre la detención preliminar, ¿ya? La detención preliminar judicial. Para empezar, la detención preliminar judicial, como su nombre lo señala, se va a dar en el estadio de las diligencias preliminares. Lo que resulta importante es saber cuáles vienen a ser los presupuestos materiales para que se lleve a cabo una detención preliminar. Y fíjense ustedes que el juez, en este caso de investigación preparatoria, a requerimiento siempre del fiscal, sin ningún trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, puede dictar mandato de detención preliminar. ¿Pero cuándo? Y ahí ingresa lo interesante. Miren, yo hace un momento les he señalado el Acuerdo Plenario 1-2017. Ese acuerdo plenario, que es conocido como el acuerdo plenario de las sospechas, nos arroja un tipo de sospecha que viene a ser la sospecha plausible.
Y la gran interrogante, y a quienes nos están viendo, les formulo la siguiente. ¿Y qué se entiende, doctores, por una sospecha plausible? ¿Qué vendrá a ser, doctores, una sospecha plausible? Quizás alguno de ustedes puede definirlo, quizás alguno de ustedes puede decirlo, pero ¿qué entendemos por una sospecha plausible? ¿Qué vendrá a ser una sospecha plausible, doctores? ¿Qué vendrá a ser una sospecha plausible? La sospecha plausible, ojo, mucha atención, no es otra cosa que la sospecha probable. E incluso el literal A del artículo 261 del Código Procesal Penal no dice, si por ejemplo en situaciones de flagrante delito, pero existen razones plausibles, y las razones plausibles son razones probables de la comisión de un hecho delictuoso, doctores. Esas son las razones plausibles, las razones probables de la comisión de un hecho delictivo. Y dentro de ello encontramos lo siguiente, por ejemplo, para que exista o sobre una persona recaiga una detención preliminar, primero tiene que haber cometido un presunto delito que supere los 4 años de pena privativa de libertad. Es decir, lo mismo o el mismo tiempo que en este caso exige la prisión preventiva, porque también su segundo presupuesto material sobre la prognosis de pena tiene que ser superior a 4 años. Y en la detención preliminar también sostiene que para poder, en este caso, dar detención preliminar a un individuo, la pena privativa de libertad que se espera como consecuencia del delito supuestamente cometido tiene que ser superior a 4 años, ¿ya? Muy bien. Y luego nos dice, y por las circunstancias del caso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga o cierta posibilidad de obstaculización a la averiguación de la verdad. Entonces, en ese caso en particular, cierto peligro de fuga no es al mismo nivel de la prisión preventiva donde nos exigen, por ejemplo, necesariamente saber las temáticas de arraigo. Aquí se entiende que es en un menor grado lo que vamos a tener. Ahora, no solamente el peligro de fuga, sino cuando hace mención también a lo que viene a ser el peligro de obstaculización. Luego, cuando el sorprendido en flagrante delito logra evitar su detención. ¿Se recuerdan ustedes cuánto es el tiempo que una persona tiene para proceder a la detención? ¿Cuánto es el tiempo procesal? ¿48 horas o 24 horas? 24 horas. O sea, solo se tiene 24 horas para dar con la detención de otro individuo. 24 horas. Si durante sus 24 horas no se procedió a su detención, entonces yo puedo recurrir al juez de investigación preparatoria para que se dé una detención preliminar. Y en el otro aspecto es cuando el ya detenido, por ejemplo, logra fugar del establecimiento penitenciario. Entonces, en estos casos en particular, lo que uno va a advertir es lo siguiente, ¿no? Lo que vamos a advertir en esos casos en particular, entonces, doctores, estará relacionado, por ejemplo, a la necesidad de recurrir a una detención preliminar, ¿ya? Muy bien. Ese es otro aspecto que también hay que tener en cuenta, ¿sí? Muy bien. Y ahora vamos a pasar al impedimento de salida. Bueno, que estamos de detención preliminar, vamos a pasar al impedimento de salida. El impedimento de salida, doctores, nosotros lo encontramos regulado en el artículo 225 del Código Procesal Penal. ¿Podemos recurrir a un impedimento de salida? Por supuesto que sí. Es más, a veces a medida de recomendaciones que uno se vaya a través de este requerimiento de impedimento de salida, que ir tomando la prisión preventiva con una medida de coerción siempre urgente, teniendo en cuenta de que solamente vamos a recurrir cuando esto sea necesario. Entonces, ¿qué nos dice? El artículo 225 nos habla de la solicitud fiscal.
cuando durante la investigación, eso sí, que sea sancionado con pena privativa mayor de 3 años, resulte indispensable para la indagación de la verdad, el fiscal podrá solicitar al juez expida contra el imputado orden de impedimento de salida o de la localidad donde domicilia o del lugar que se fije, ¿no? Pero siempre y cuando sea necesario. Igual petición puede formularse también, no solamente para los investigados, sino que se puede formular de la misma manera para quienes vienen a ser imputados, ¿no? Entonces, esto será a través de un requerimiento. Y vamos a ver aquí, pues, que, por ejemplo, la resolución y la audiencia de un impedimento de salida del país. En el caso concreto, la resolución judicial también contendrá los requisitos previstos, obviamente, en ciertos artículos, pero lo que algo es importante saber aquí es sobre la duración de una audiencia de impedimento de salida del país respecto al tiempo en la cual uno requiere dicho impedimento. Y lo que nos menciona es que la medida no puede durar más de 4 meses en casos de testigos importantes. Para el caso de imputados, el impedimento de salida no dice rige a los que ya son fijados en el artículo 272, es decir, lo que nos señala, por ejemplo, caso simple 9 meses, caso complejo 18 meses, y obviamente los casos de criminalidad organizada, que bordeen en este caso los 36 meses de pena privativa de libertad. ¿Puede existir prolongación? Sí, es muy posible que pueda existir la prolongación de lo que viene a ser el impedimento de salida del... ¿Ok? Muy bien, entonces eso es. Y finalmente, la internación preventiva y detención domiciliaria. Bueno, en el caso de la internación preventiva, lo que hay que ver es que existe, en este caso, que el juez de investigación preparatoria podrá ordenar la internación preventiva del imputado en un establecimiento, pero no penitenciario, sino que el establecimiento será un establecimiento psiquiátrico, previa, obviamente, comprobación por dictamen pericial de que el investigado sufre, por ejemplo, una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales. Si ese es el caso, entonces sí puede recurrir a lo que viene a ser una internación preventiva. En cambio, y acá tengo mucha información, y en cambio la detención domiciliaria, lo que tiene aquí en sí es una serie de presupuestos para poder recurrir a una detención domiciliaria. ¿Y cuáles vienen a ser los requisitos? Primero que nada, para interponer una detención domiciliaria es cuando las personas sean mayor a 65 años. Un primer presupuesto, por ejemplo, mayor a 65 años. El siguiente, si adolece de una enfermedad grave o incurable. Y el tercero, si sufre incapacidad física permanente, ¿no? Que le afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento. Y por último, si es que sufre, perdón, si es una madre gestante. Entonces, solamente en estos casos, que son de la atención domiciliaria, uno podría recurrir a esta institución también, estimados participantes, ¿ok? Muy bien, entonces habiendo señalado esta medida de coerción y sabiendo la naturaleza y la importancia que tienen cada uno de ellos, lo que hay que señalar finalmente es que se tiene que dar siempre adecuadas fundamentaciones, motivaciones de las resoluciones. Si no existe una adecuada fundamentación o motivación de lo que vienen a ser estas resoluciones, puede ser que en algunos casos exista pues ciertos grados problemáticos, ¿no? Muy bien, doctores.
De esta manera concluyo mi participación agradeciendo a los organizadores y agradeciendo también al Centro de Estudios de Escuela de Juristas por la cordial invitación a mi persona. Muchísimas gracias, doctor, por haber realizado el presente tema disertado. Advierto que en la caja de comentarios hay palabras de felicitación, más no hay alguna duda que quede por parte de los participantes. Dando paso así a lo que prosigue. El Centro de Estudios Escuela de Juristas otorga el presente certificado con registro número 12-2023 al doctor Sergio Emerson Chávez Panduro por haber participado en calidad de ponente en el primer simposio multidisciplinario de Derecho con el tema Las medidas de coerción en el proceso penal, realizado el día sábado 25 de marzo de 2023 mediante la plataforma de Facebook Live. Doctor, nuevamente agradecerlo por ser un académico que va en pro de la academia y siempre se le ve eso, se le sigue bajo esa connotación que tenemos de su persona. Y bueno, agradecer a todos los participantes, indicarles que con esta hemos terminado el evento, el primer evento que está realizando el Centro de Estudios y que posteriormente van a surgir muchos eventos más, así que estén atentos a la página y estén atentos a las publicaciones que venimos realizando. Doctor, le soy el uso de la palabra, quizás para algunas palabras finales para dar paso a la finalización de la presente ponencia. Sí, en primer lugar, agradecer la invitación del doctor Newton, también mi agradecimiento a la Escuela de Juristas por este importante certificado que me piden. Muchísimas gracias por ello. A quienes nos han estado siguiendo a través de la página del Centro de Estudios de Escuela de Juristas, muchísimas gracias. Felicitarlos también porque hoy sábado están en constante capacitación y Dios mediante espero estar presentes en algún otro próximo evento. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias con usted, doctor, y con todos los participantes. Y damos por finalizado el primer simposio multidisciplinario de Derecho y damos por finalizado la ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias con todos.